La interpretación subiriana de Leibniz. Juan Antonio Nicolás, de la Universidad de Granada. Página 347. Parágrafo 3.3. La idea de unidad, realidad como sistema de notas. En 1687 escribe Leibniz en una carta a Arnold: lo que no es verdaderamente un ser, no es más verdaderamente un ser. La unidad es la condición de posibilidad del ser y uno de los rasgos básicos de su concepción de la sustancia. Bastantes años después, en el comienzo de la monadología, escribe: la mónada, de la que hablaremos aquí, no es sino una sustancia simple que integra los compuestos. Simple, es decir, sin partes. Tiene que haber sustancias simples, puesto que hay compuestos. Ahora bien, donde no hay partes no hay extensión, ni figura, ni divisibilidad posibles. Y estas mónadas son los verdaderos átomos de la naturaleza. Las mónadas son los elementos simples, las unidades mínimas, aquello que tiene verdadera unidad. Esto lleva a Leibniz a dar un paso importante. Si la sustancia monádica es algo material, no puede tener una absoluta unidad, pues la materia es, al menos desde el punto de vista teórico, infinitamente divisible. Por aquí surgen, a nivel metafísico, las consecuencias del cálculo infinitesimal. Y por tanto, cualquier parte de materia es múltiple. Lo material, lo extenso, no puede ser sustancia monádica, y en este sentido, se puede afirmar que la res extensa no puede ser sustancia, no puede ser mónada, porque no tiene verdadera unidad. Puesto que la sustancia monádica no puede ser material, Leibniz tiene que comparar la mónada con puntos metafísicos. Lo expresa de la siguiente manera: pero los átomos de materia son contrarios a la razón, además de que incluso están compuestos de partes, puesto que la adhesión invencible de una de sus partes a otra no destruiría su diversidad. Solo existen los átomos de sustancia, es decir, las unidades reales y absolutamente desprovistas de partes, que son las fuentes de las acciones y los primeros principios absolutos de la composición de las cosas y como los últimos elementos del análisis de las sustancias. Los podríamos llamar puntos metafísicos. Poseen algo vital y una especie de percepción, y los puntos matemáticos son su punto de vista para expresar el universo. La unidad monádica se da a sí mismo en la totalidad, puesto que, según vimos, nada es independiente, todo está interconexionado, forma una totalidad de mónadas que constituye el concepto de mundo. Este no es la suma de todas las partes. Cada mónada expresa la totalidad desde su propio punto de vista. La mónada no es nada al margen de esta representación del universo. A cada parte le es esencial la totalidad. Todo está en todo. Por eso la mónada no necesita ventanas, porque desde el comienzo acoge en sí a la totalidad. La manera de ese acoger en sí, ya hemos visto que se produce mediante la integración en la legislación general de la totalidad. Nada puede venirle, pues, a la mónada de fuera a través de una hipotética ventana. No la necesita. De venirle algo de afuera, tendría que ser de fuera de la totalidad, y esto, por definición, es imposible. Así se expresa la mundanidad de la mónada y la totalidad, el mundo, como mónada de las mónadas, como monas monadum. De este modo, Leibniz se sitúa, en cierto sentido, más como precedente de la concepción sistemática de Hegel que como heredero directo de Descartes, en el sentido de que lo verdadero no se concibe no sólo como sustancia, sino también como sujeto. En ese contexto habla Hegel de sustancia viva.
Con su concepción general de la realidad como sustancia sistemática, activa y unitaria, Leibniz consigue poner el movimiento en el corazón mismo de la realidad, sin considerarlo un elemento de segundo orden. Lo que la realidad verdaderamente es, ya no es lo inmutable, lo idéntico, lo permanente, sino que la actividad es la característica esencial de la sustancia. Se trata de una concepción dinámica de lo real. La concepción de la unidad sustancial es uno de los aspectos del pensamiento leibniziano más debatidos por Zubiri, quizá porque en este punto las distancias entre ambos se reducen. Por ello Zubiri siente la necesidad de delimitar con toda precisión las respectivas posiciones. La concepción de la unidad de la sustancia, por Leibniz, resulta a Zubiri novedosa, aunque insuficiente. Leibniz elabora una metafísica de la individualidad, en la que, por un lado, se acaba con la concepción sustancialista de la realidad según la tradición aristotélica. Por otro lado, se inaugura una de las dimensiones más influyentes y constitutivas del paradigma que se conoce como modernidad. Siguiendo la estela nominalista, desde Guillermo de Ockham hasta Francisco Suárez, en lo relativo al principio de individuación, Leibniz considera que toda nota es constitutiva y por tanto, en cierto modo, esencial. Así pues, afirmo, todo individuo es individualizado por su entidad total. Lo que hace al individuo ser uno, distinto de cualquier otro, es la totalidad de sus notas. Aquí ya no cabe la diferencia entre sustancia y accidente o entre sustancia y atributo. La mónada es un sistema único de notas. El conjunto de ellas son las características propias del sistema unitario que configuran, son la esencia de lo real. La distancia respecto a Aristóteles es neta. Zubiri no se sitúa lejos de esta concepción de la unidad del ser. También él hace una crítica del sustancialismo aristotélico. Bajo lo múltiple que constituye cada una de las cosas, las muchas notas de una cosa, no late una sustancia a cual afectan y que sólo fuera cognoscible, como Aristóteles diría, per accidens. No es que una esencia tiene notas, sino que una esencia es sus notas. El paralelismo entre ambos es notable, la divergencia también. La alternativa al sustancialismo por parte de Zubiri es el sustantivismo, mientras que la de Leibniz es un funcionalismo vitalista. Pero Zubiri no asumió esta interpretación de Leibniz y por ello no llegó a intuir esta convergencia. En su repaso histórico de este punto concreto, al momento aristotélico le sucede el momento kantiano, con su concepción de las categorías.